La adaptabilidad importa, Nolan. Esa fue la frase que Julian Frost usó justo antes de que Recursos Humanos se llevara mi computadora portátil. Jueves por la tarde. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj detrás de Brenda de Recursos Humanos 3 veces, tratando de entender qué estaba pasando. Menos de 16 horas antes, había estado empacando equipo de pesca en la parte trasera de mi camioneta para un viaje al lago con mi esposa. Las primeras vacaciones de verdad que habíamos planeado en 9 años. Luego entré a la sala de conferencias B. La sala estaba helada, no el frío normal de una oficina, sino ese frío penetrante y con aire acondicionado que las empresas usan en salas donde suceden cosas malas en silencio. Brenda estaba sentada en el extremo de la mesa con una carpeta impresa ya abierta. Julian estaba sentado a su lado, con esa expresión de ejecutivo tranquilo que le había visto usar durante los despidos. Había otro hombre cerca de la pared que no reconocí al principio. Seguridad. Fue entonces cuando se me revolvió el estómago. Mi nombre es Nolan Vance, tengo 48 años, gerente senior de integración de operaciones en Zenith Freight Solutions, o al menos lo era. Llevaba 19 años en la empresa y, al parecer, estuve a punto de perderlo todo en menos de 10 minutos. Julian juntó las manos con cuidado. Estamos haciendo cambios organizativos estratégicos para alinearnos mejor con la dirección futura de la empresa. Recuerdo haberlo mirado fijamente porque 3 años antes, yo personalmente lo había capacitado en nuestra plataforma de enrutamiento de emergencia después de que se transfiriera del Departamento de Desarrollo Corporativo. En aquel entonces no podía distinguir entre un retraso en la sincronización del almacén y un tiempo de espera del servidor. Ahora me hablaba como si yo fuera una máquina obsoleta que necesitaban desconectar. Brenda me deslizó un paquete sin mirarme a los ojos. Tu puesto se elimina con efecto inmediato. No la semana que viene. No después de las reuniones de transición. Inmediatamente. De hecho, me reí en voz baja porque sonaba descabellado. Me despiden el día antes de mis vacaciones. Julian asintió levemente con falsa compasión, de esas que los ejecutivos practican frente al espejo. Esto no es personal. Esa frase siempre significa lo contrario. Pregunté qué había pasado con el plan de transición de Apex Manufacturing. Julian dijo que Spencer Reed supervisaría el soporte de operaciones en adelante. Spencer, de 31 años, tenía una maestría en administración de empresas, vestía trajes elegantes, lucía un corte de pelo caro y dominaba a la perfección el lenguaje de los inversores. Hablaba de los sistemas logísticos como si fueran diapositivas de una presentación, en lugar de la infraestructura real que sustentaba enormes cadenas de suministro. Spencer nunca había lidiado con un colapso operativo real en su vida. Pero los ejecutivos lo adoraban porque hablaba rápido y sonreía durante las reuniones. Julian se recostó ligeramente. La empresa necesita un liderazgo que se alinee con los objetivos de escalabilidad modernos. Objetivos de escalabilidad modernos. Había pasado 19 años solucionando desastres causados por ejecutivos que usaban frases exactamente como esa. Miré el paquete de indemnización, pero apenas lo leí. Mi mente ya estaba en otra parte. El pago de la hipoteca que vence el próximo martes. El saldo de la matrícula universitaria de mi hija. Las facturas médicas de Clara del año pasado. La reserva de la cabaña que ya pagué hace 6 meses porque mi esposa insistía en que necesitaba descansar antes de que me consumiera. Mientras tanto, Julian seguía hablando con ese tono refinado que usan los ejecutivos cuando quieren que la crueldad suene profesional. Algunos empleados tienen dificultades para adaptarse a la cultura operativa en constante evolución. Eso me dolió más que el despido en sí, porque sabía lo que realmente quería decir. Demasiado viejo, demasiado directo, demasiado experimentado, demasiado difícil de controlar. Brenda finalmente habló. Su acceso al sistema ya ha sido desactivado. Eso significaba que la decisión se había tomado antes incluso de que yo entrara en la habitación. Metí la mano lentamente en el bolsillo y saqué mi credencial de la empresa. La coloqué con cuidado sobre la mesa. Nadie dijo nada. Ese silencio me dijo más que la propia reunión. Julian evitó el contacto visual directo. Después, Brenda empezó a organizar papeles.
El guardia de seguridad cambió de postura cerca de la puerta. Todo parecía ensayado, como si hubieran practicado cómo sacarme antes de que llegara. Metí mis cosas de la oficina en una caja de cartón mientras los empleados más jóvenes fingían no darse cuenta. Un chico del departamento de análisis incluso se dio la vuelta y se fue en dirección contraria al ver al guardia de seguridad a mi lado. Esa parte me marcó más de lo que esperaba. No era rabia, sino vergüenza. 19 años creando sistemas que mantuvieron a la empresa a flote durante las crisis, y de repente la gente actuaba como si fuera contagioso. El aire de la tarde se sentía extrañamente cálido después de aquella gélida sala de conferencias. Llegué a mi camioneta y coloqué la caja en el asiento del copiloto. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Ira Maxwell de Apex Manufacturing. ¿Sigues disponible para la llamada de revisión de infraestructura del martes? Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Entonces me di cuenta de algo que me oprimió el pecho al instante. Nadie le había avisado a Apex que me había ido. Y ese fue un error muy peligroso. El viaje a casa duró casi una hora, pero apenas recuerdo el tráfico. Solo recuerdo mirar a través del parabrisas, pensando en lo rápido que podían desaparecer 19 años. Una reunión, una carpeta de recursos humanos, un ejecutivo más joven decidiendo que ya no encajaba con la imagen que querían que vieran los inversores. Eso fue todo lo que hizo falta. Zenith Freight Solutions gestionaba la infraestructura de envíos para importantes fabricantes de todo el país. La mayoría de la gente ajena al sector nunca había oído hablar de nosotros, lo que generalmente significaba que estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Nuestro software rastreaba el movimiento en el almacén, sincronizaba los sistemas de enrutamiento y mantenía conectados los cronogramas de producción en varios estados. Cuando nuestros sistemas funcionaban, nadie se daba cuenta. Cuando fallaban, fábricas enteras se paralizaban. Lo aprendí por las malas en 2012 durante el desastre de Apex Manufacturing. Un fallo en la sincronización del almacén afectó a uno de los centros regionales de Apex durante la temporada alta de producción. Los pedidos se duplicaron. Las señales se bloquearon. Los camiones fueron enviados a instalaciones equivocadas. Toda su cadena de distribución comenzó a colapsar hora tras hora. Los ejecutivos entraron en pánico de inmediato. La mayor parte del equipo directivo se refugió en salas de conferencias para protegerse, mientras los ingenieros culpaban a los proveedores y los proveedores culpaban a los ingenieros. Estuve 3 días seguidos casi sin dormir. Reconstruí manualmente los flujos de trabajo dañados mientras estaba sentado en una caja de envío volcada dentro de una oficina de almacén helada. Creé activadores de enrutamiento de respaldo desde cero porque los sistemas de recuperación existentes fallaron por completo. Allí conocí a Maxwell, el director ejecutivo de Apex. La mayoría de los ejecutivos hablan de manera diferente cuando las cosas se derrumban. El lenguaje pulido desaparece. Maxwell respetaba a las personas que resolvían problemas en lugar de proteger presentaciones. Trabajamos codo a codo durante casi 20 horas durante el peor momento de esa interrupción. Después de esa semana, Apex confió directamente en mí, no en la empresa. En mí. Eso importó más de lo que la dirección jamás comprendió. Con el paso de los años, me convertí en la persona a la que todos llamaban cuando los sistemas fallaban a las 2 de la mañana. Fines de semana festivos, tormentas de hielo, ciberataques, actualizaciones fallidas. Me encargaba de los problemas operativos desagradables que nadie quería que se asociaran a su nombre. Nunca me importó el trabajo. Lo que me importaba era ver cómo la experiencia se convertía poco a poco en un lastre dentro de la cultura corporativa. Hace unos 5 años, todo en Zenith empezó a cambiar. Los ejecutivos dejaron de preocuparse por la estabilidad operativa y empezaron a obsesionarse con la imagen. El lenguaje de los inversores sustituyó al lenguaje práctico. Julian Frost se convirtió en el rostro perfecto para ese cambio. Trajes impecables, voz tranquila, vocabulario de escuela de negocios. Sabía cómo vender confianza a personas que nunca habían tocado los sistemas. Entonces llegó Spencer Reed. Spencer era inteligente como suelen serlo los consultores.
Hablaba rápido, tenía excelentes diapositivas para presentaciones y se desenvolvía con confianza en salas llenas de ejecutivos. Pero trataba la infraestructura como una teoría en lugar de una realidad. Eso me asustaba porque la realidad siempre termina imponiéndose. Durante 2 años, advertí a la dirección sobre los atajos inestables que los equipos de incorporación de Spencer seguían aprobando para acelerar la expansión de clientes. Estaban omitiendo las medidas de seguridad de recuperación para reducir el tiempo de implementación. Cada vez que expresaba mis preocupaciones, Julian me tachaba de resistente. Siempre te centras en los peores escenarios, Nolan. Porque, literalmente, los peores escenarios eran mi trabajo. Todavía recuerdo una reunión ejecutiva de 6 meses antes. Spencer se rió y dijo, Nolan sigue trabajando como si fuera 2009. Algunos gerentes se rieron con él. Yo no, porque 3 semanas antes de esa reunión, yo mismo había evitado un fallo en el enrutamiento que le habría costado millones a Apex. Pero nadie aplaude los desastres que nunca ocurren. Esa es la peculiaridad del trabajo operativo. Si lo haces a la perfección, la gente poco a poco asume que ya no eres necesario. Cuando llegué a casa el jueves por la noche, el sol ya se estaba poniendo. Me quedé un minuto más en la camioneta antes de entrar. Entonces, otro pensamiento me golpeó con más fuerza que el propio despido. Los sistemas de recuperación de emergencia para Apex, los disparadores de equilibrio no documentados, las anulaciones de enrutamiento manual durante los periodos de alto volumen. La mayor parte de ese conocimiento residía casi por completo en mi cabeza, y Zenith acababa de despedir a la única persona que aún lo gestionaba. Me desperté el viernes por la mañana a las 5:26 por pura costumbre. Durante unos segundos, olvidé lo que había sucedido. Luego miré la silla en nuestro dormitorio donde colgaba mi ropa de trabajo para el viaje al aeropuerto que teníamos previsto hacer esa misma tarde. Y todo volvió a mí de golpe, la reunión de recursos humanos, la caja de cartón, la voz de Julian. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí. Sentía el pecho pesado como nunca antes. No era pánico exactamente, sino algo más frío. Como si me hubieran arrebatado parte de mi identidad de la noche a la mañana. Clara ya estaba despierta a mi lado, leyendo en su tableta, cuando finalmente me miró. «Me estás asustando», dijo en voz baja. Intenté decirle que estaba bien. Eso duró quizás 3 segundos. A las 6:15 estaba sentada a la mesa de la cocina con el sobre de indemnización abierto frente a mí mientras el café se enfriaba junto a mi mano. Clara se quedó cerca del mostrador observándome en silencio antes de finalmente hacer la pregunta que sabía que iba a hacer. ¿Qué pasó? Le conté todo. No rápido, no dramáticamente, sino poco a poco. Julian, recursos humanos, seguridad, Spencer asumiendo mis responsabilidades. Esperaba que se enojara. En cambio, solo parecía cansada. El tipo de cansancio que surge de ver a alguien entregarse demasiado al mismo lugar durante demasiado tiempo. Les diste 19 años, dijo en voz baja. Esa frase dolió más que el despido porque era cierto. Me perdí cumpleaños por esa empresa, cancelé vacaciones, atendí llamadas de almacenes durante aniversarios. Pasé noches durmiendo junto a las mesas de las salas de conferencias durante fallas del sistema mientras los ejecutivos enviaban excelentes correos electrónicos de trabajo en equipo desde bares de hotel. Y de alguna manera, todavía creía que la lealtad importaba. A media mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Al principio eran cosas sin importancia. Un analista de sistemas preguntaba dónde se almacenaban los archivos de configuración de emergencia. Un jefe de proyecto preguntaba si aún tenía acceso a un panel de recuperación antiguo. Luego, los mensajes se volvieron más extraños. Nadie encontraba la documentación de los activadores de enrutamiento de respaldo de Apex. Un problema de sincronización de almacén en Ohio no se estaba equilibrando correctamente. El equipo de Spencer no podía acceder a los permisos de anulación manual para las colas de carga de alto volumen. Me quedé allí leyendo todo lentamente mientras una sensación desagradable comenzaba a formarse en mi pecho. Realmente no tenían un plan de transición.
Me despidieron el jueves por la tarde sin entender realmente lo que yo manejaba, o peor aún, tal vez nunca lo entendieron. Alrededor del mediodía, uno de los ingenieros senior me llamó directamente. Nolan, ¿dónde guardaste los scripts de contingencia para Apex? Me quedé callado un segundo. No están en el archivo central. Un largo silencio. No, por supuesto que no. La dirección rechazó la aprobación del presupuesto para la dotación de personal de redundancia adecuada 3 veces a lo largo de los años. Cada vez que solicitaba apoyo con la documentación, Julian lo posponía para una futura reestructuración operativa. Eso se traducía en no era lo suficientemente rentable como para importar. Durante la mayor parte de la tarde, estuve dando vueltas por la casa intentando ignorar el teléfono. Una parte de mí quería ayudar. Honestamente, ese instinto era difícil de eliminar después de tantos años porque la gente de operaciones está entrenada para detener los desastres antes de que se propaguen. Se convierte en un reflejo. Pero cada vez que iba a coger el teléfono, recordaba la expresión de Julian durante la reunión de recursos humanos. Fría, impasible, distante, y Spencer de pie cerca del pasillo después, fingiendo no mirarme directamente mientras seguridad me escoltaba a la salida cargando una caja de cartón. Esa imagen cambió algo dentro de mí. No estaba saboteando a nadie. No estaba borrando sistemas. No me estaba vengando. Simplemente ya no estaba protegiendo a la gente que decidió destituir a la persona que mantenía la estabilidad. Esa noche, Clara y yo fuimos en coche a la cabaña del lago. Empezó a llover a mitad de camino. Carreteras oscuras, limpiaparabrisas moviéndose constantemente, mi teléfono encendiéndose cada pocos minutos en la consola central. Lo ignoré todo. Alrededor de las 11:18 de la noche, después de instalarnos en la cabina, apareció otra alerta en mi pantalla. Esta provenía de un antiguo canal de monitoreo vinculado a los sistemas de infraestructura de Apex. Se detectó un desequilibrio de sincronización. Sentí un nudo en el estómago. Sabía exactamente lo que eso significaba. Las modificaciones de incorporación de Spencer finalmente habían comenzado a interferir con los activadores de enrutamiento de respaldo de Apex durante el escalado de volumen. Si nadie lo corregía antes del lunes por la mañana, la falla se extendería a través de múltiples cadenas de almacenes a la vez. Me quedé mirando la alerta durante un largo rato mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la cabina. Luego bloqueé mi teléfono, lo coloqué boca abajo sobre la mesa y no dije nada. Me desperté el lunes por la mañana con 34 llamadas perdidas. La mayoría llegaron entre las 4 y las 6 de la mañana. Esa fue la primera señal de que las cosas iban mal. Los verdaderos fallos operativos no esperan al horario laboral. Atacan en la oscuridad cuando los gerentes agotados empiezan a darse cuenta de que ya nadie entiende lo que está pasando. El lago frente a la cabaña parecía tranquilo esa mañana. Agua gris, una fina niebla que se cernía sobre la orilla. Clara seguía durmiendo dentro mientras yo estaba sentado en el porche con una taza de café que ya se había enfriado. Mi teléfono no dejaba de vibrar contra la mesa de madera a mi lado. Gerentes de proyecto, ingenieros, jefes de operaciones, incluso gente de departamentos que normalmente nunca me contactaban directamente. Ignoré todas y cada una de las llamadas durante casi una hora. Entonces escuché un mensaje de voz. Nolan, por favor, llámame. Era un gerente de infraestructura de turno nocturno. Sonaba agotado. Estamos experimentando fallas de sincronización en cascada dentro de la red de distribución de Apex en el Medio Oeste. El equipo de Spencer no puede estabilizar las colas de enrutamiento. Los almacenes están reteniendo manualmente la mercancía saliente porque el sistema de balanceo no responde correctamente. Cerré los ojos de inmediato. Sabía exactamente lo que había sucedido. 3 semanas antes, el grupo de incorporación de Spencer implementó actualizaciones de escalado acelerado en el entorno de infraestructura de Apex. Omitieron varias medidas de seguridad de balanceo que diseñé originalmente hace años después del colapso de 2012. Esas medidas de seguridad no eran automáticas. Ese era el problema. Durante los periodos de envíos intensos,
el sistema de enrutamiento de respaldo necesitaba ajustes de balanceo manuales basados en el volumen de mercancía en tiempo real. Por lo general, yo supervisaba personalmente esos cambios porque cada red de almacenes se comportaba de manera diferente bajo presión. Expliqué todo esto repetidamente en informes. Julian ignoró todas las advertencias porque Spencer prometió cifras de expansión de clientes más rápidas antes del próximo ciclo de revisión de inversores. Ahora la realidad había llegado. A las 8:12 de esa mañana, Julian Frost finalmente me llamó. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. Nolan. Su voz sonaba más suave que el pánico, pero más débil que la confianza. Julian, ¿qué tal las vacaciones? Eso casi me hizo reír. No llamaste para hablar del lago. Una breve pausa. Hemos tenido una inestabilidad inesperada en la infraestructura de Apex. ¿Inestabilidad en la infraestructura? El lenguaje corporativo siempre se suaviza cuando los ejecutivos están asustados. Julian siguió hablando con cuidado. Estamos intentando estabilizar el entorno internamente, pero algunas configuraciones de recuperación heredadas están resultando difíciles de acceder. Configuraciones de recuperación heredadas, es decir, los sistemas que yo construí. Las personas que administran esos sistemas deberían saber dónde está todo, dije. Otra pausa. Entonces Julian bajó un poco la voz. Nolan, puede que necesitemos tu ayuda temporalmente. Ahí estaba. Ni siquiera 4 días después de que Recursos Humanos me acompañara con seguridad. Me recosté lentamente en la silla. Me quitaron el acceso el jueves por la tarde. ¿Podemos restablecerlo? Claro que podían. Es curioso cómo lo imposible se vuelve posible rápidamente durante las emergencias. Julian intentó sonar amable después de eso. Informal, profesional, como si fuéramos socios resolviendo juntos un inconveniente temporal en lugar de una empresa pidiendo ayuda al hombre que despidió antes de las vacaciones. Entonces cometió el error que lo cambió todo para mí. Probablemente la cooperación aquí se vería bien legalmente. Dijo legalmente, no personalmente, no respetuosamente, legalmente. Lo que significaba que ya entendían lo peligrosa que podría volverse la situación. Miré hacia el lago mientras esperaba una respuesta. Finalmente, dije, estoy fuera de la ciudad con mi familia. El tono de Julian se endureció de inmediato. Esta situación es grave. También lo es despedir a tu gerente de operaciones antes de un ciclo importante de infraestructura. Silencio. Por primera vez desde el jueves, pude oír el miedo bajo su pulida voz de ejecutivo. No miedo por mí, miedo por él. Terminamos la llamada menos de 1 minuto después. Al final de la tarde, la situación se había extendido mucho más allá del pánico interno. A las 4:37, recibí un mensaje directo de Maxwell. Nolan, ¿por qué no me informaron de tu despido? Sin saludo, sin charla informal, solo esa frase. Me quedé mirando el mensaje, sabiendo exactamente lo grave que se había vuelto la situación. Maxwell no contactaba a la gente personalmente a menos que las cosas estuvieran ya muy tensas. Le devolví la llamada unos minutos después. Maxwell, ¿de verdad te has ido? Su voz sonaba enfadada de una manera controlada. Peligrosa. Sí. ¿Quién está gestionando las operaciones de Apex? Casi respondí con sinceridad, nadie. En cambio, dije, probablemente deberías preguntarle a Julian Frost. Un largo silencio. Entonces Maxwell habló en voz baja, esto lo explica todo. No ataqué a la empresa. No me desahogué. Simplemente confirmé los hechos. Pero Maxwell fue lo suficientemente inteligente como para comprender lo que significaban esos hechos. Antes de terminar la llamada, dijo una última cosa, nuestro equipo legal se reunirá con tu antigua empresa esta noche. Antigua empresa. Las palabras sonaron extrañas en mi cabeza. Pero algo me decía que esta historia apenas comenzaba. El martes por la mañana no llegó en silencio. Llegó como un fallo del sistema que nadie podía contener. Me desperté a las 6:03 y supe de inmediato que algo se había agravado. No por una sola llamada o mensaje, sino porque mi teléfono no paraba de sonar.
Esta vez con alertas del sector, filtraciones internas y nombres que no veía desde hacía años. Antiguos compañeros, ingeniero senior, incluso un mensaje de alguien del departamento legal. Todos apuntaban a lo mismo. Apex Manufacturing había presentado una demanda formal contra Zenith Freight Solutions. Me quedé sentado al borde de la cama durante un minuto entero sin moverme. Luego abrí el primer resumen de noticias. Importante proveedor de logística se enfrenta a acciones legales tras un fallo en la distribución en varios estados. Se me encogió el estómago. Esto ya no era un asunto interno. Se había hecho público. A las 8:15, la situación había estallado por completo en toda la empresa. Incluso desde fuera, podía sentirlo. Cuando los grandes clientes corporativos colapsan, no se oculta. Las cadenas de suministro hablan, los socios del sector hablan, y los competidores hablan aún más rápido. Apex era una de las cuentas insignia de Zenith. De esas que los ejecutivos usaban en las presentaciones a inversores. De esas que Julian usaba para mostrar alianzas de infraestructura modernas y escalables. Ahora, esa misma cuenta era el centro de una crisis legal. No lo celebré. No fue así como lo sentí. Fue como ver cómo un sistema controlado finalmente revelaba todas las fallas ocultas que había estado encubriendo durante años. A media mañana, recibí un mensaje de un antiguo ingeniero senior. Nos están destruyendo internamente. Todos preguntan dónde fue a parar la arquitectura de contingencia. Nadie sabe cómo el equipo de Spencer aprobó esos cambios sin soporte para revertirlos. Luego, otro mensaje. Julian dice que las fallas del sistema fueron dependencias ambientales inesperadas. De hecho, solté un suspiro por la nariz al leer eso. Dependencias ambientales. Una forma educada de decir que eliminamos las medidas de seguridad y esperamos que nada se rompiera. A las 10:40 la filtración interna comenzó a extenderse. Capturas de pantalla de correos electrónicos ejecutivos, notas de reuniones, hilos de decisiones. Mis advertencias estaban por todas partes. Repetidas solicitudes para ralentizar los cambios de automatización de la incorporación. Repetidas preocupaciones sobre los disparadores de recuperación eludidos. Repetidas negativas por parte de Julian con frases como no alineado con los objetivos de velocidad estratégica. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. La documentación era demasiado limpia, demasiado consistente, demasiado condenatoria. A las 11:22 llegó otro mensaje. Este de un ingeniero diferente. Nolan, todos sabíamos que Spencer no estaba listo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Ese se quedó en mi pantalla más tiempo que los demás porque no era información nueva. Era la confirmación de algo que había sospechado durante años. El miedo dentro de las organizaciones no se ve como caos. Se ve como silencio. A primera hora de la tarde, la presión dentro de Zenith había aumentado más de lo que esperaba. Uno de los gerentes de operaciones con los que solía trabajar me llamó discretamente. Nos están convocando a salas de crisis de emergencia cada 2 horas. Julian apenas puede mantener las reuniones. Spencer no ha dicho nada en las 2 últimas llamadas. Pregunté por qué. Una larga pausa. Porque los clientes hacen preguntas técnicas que nadie puede responder. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no la demanda, no la falla del sistema, sino las preguntas. Porque una vez que los clientes se dan cuenta de que las personas que administran su infraestructura no la entienden, la confianza se derrumba al instante. Alrededor de las 3:05, Clara entró en la habitación donde yo estaba sentado. «Has estado mirando esa pantalla todo el día», dijo con suavidad. No respondí de inmediato. Simplemente le mostré los mensajes. Leyó en silencio por un momento, luego me miró. «Tú no hiciste esto». Asentí lentamente. Pero no dije nada más porque una parte de mí todavía se sentía conectada a ello. 19 años no es algo de lo que uno se desprenda de la noche a la mañana. Incluso cuando te apartan, incluso cuando te reemplazan, incluso cuando fingen que nunca fuiste esencial. Esa noche, Maxwell volvió a llamar. Esta vez su voz no sonaba enfadada. Sonaba concentrada, controlada,
como alguien que, en medio de un sistema que se derrumba, intenta decidir qué es lo que aún importa. Nolan, dijo, hemos suspendido todos los contratos de expansión con tu antigua empresa a la espera de una investigación. Me quedé callado. Entonces añadió algo inesperado, quiero que consideres algo cuando esto se aclare. Ya sabía a dónde iba, pero lo dejé decir de todos modos. Nos gustaría que asesoraras de forma independiente a Apex. Por un segundo no respondí. No porque no entendiera, sino porque lo entendía perfectamente. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo sencillo. Ya no era invisible. Simplemente ya no estaba dentro del sistema que me daba por sentado, y eso lo cambió todo. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera ansioso como solía estarlo durante las interrupciones del sistema, sino porque no podía dejar de leer correos electrónicos antiguos, hilos archivados, resúmenes de reuniones. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía todo. No solo el fallo, sino el patrón que lo explicaba. Los correos electrónicos de Julian fueron lo primero que encontré. Limpios, seguros, cuidadosamente redactados, pero bajo esa profesionalidad había algo más afilado. Un desprecio disfrazado de estrategia. En un hilo escribió, la perspectiva de Nolan refleja una mentalidad operativa obsoleta que puede no estar alineada con nuestra hoja de ruta de modernización. Mentalidad operativa obsoleta. Esa frase se había usado más veces de las que recordaba. En otro mensaje a la alta dirección, Julian dijo, reducir la dependencia del personal operativo con larga trayectoria mejorará la percepción de agilidad por parte del cliente. Percepción del cliente, no seguridad del cliente, no estabilidad del sistema, percepción. Luego encontré las contribuciones de Spencer, más breves, rápidas y agresivas. Presionaba por ciclos de implementación acelerados y la reducción de la dependencia de la intervención manual, lo que no era más que otra forma de decir eliminar las salvaguardas humanas que yo había creado tras fallos reales. Pero lo más doloroso no fue lo que decían de mí, sino lo que decían entre ellos cuando creían que nadie importante los observaba. Un ejecutivo escribió, si Van se vuelve a oponerse, tendremos que considerar un reemplazo estructural. Reemplazo estructural, como si yo fuera un componente en lugar de una persona. Pero entonces apareció algo inesperado en los hilos de conversación. Apoyo oculto, resistencia silenciosa. Mensajes de gerentes de nivel medio que coincidían con mis preocupaciones, pero se negaban a desafiar a Julian públicamente. Uno escribió, Nolan tiene razón, pero no puedo plantear esto en una revisión de liderazgo. No me irá bien. Otro, estamos omitiendo demasiadas salvaguardas. Esto se derrumbará bajo presión. Esa fue la parte que más me marcó, no la traición, sino el miedo, porque el miedo es lo que mantiene vivos los sistemas deficientes más tiempo del que deberían. Alrededor de las 9:10 recibí un mensaje formal del Departamento Legal de Zenith solicitando una conversación informal. Esa sola frase me indicó que todo había cambiado. Cuando Recursos Humanos me despidió, fue frío, rutinario, casi ensayado. Ahora el tono era cuidadoso, respetuoso, cauteloso, como si hablaran con alguien a quien de repente se daban cuenta de que habían subestimado. No acepté, no sin representación legal. Era la primera vez que lo hacía. No porque quisiera agravar la situación, sino porque finalmente comprendí algo importante. La lealtad sin límites no es lealtad. Es exposición. Mi abogada, una mujer perspicaz llamada Elena, me explicó dos conceptos legales cruciales que habían violado. Primero, la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento Laboral, específicamente el Título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2101. Despidieron a toda una unidad de operaciones sin el aviso previo de 60 días requerido, lo que hacía que mi despido inmediato fuera altamente ilegal. Segundo, y más peligroso para ellos, era el Título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106, la Ley de Infracción de Derechos de Autor. Hace años, escribí los algoritmos de enrutamiento de respaldo en mi computadora portátil personal, fuera del horario laboral. Eran algoritmos de mi propiedad. Zenith tenía una licencia flexible para usarlos mientras estuve empleado, pero en el momento en que me despidieron, perdieron el derecho a esa propiedad intelectual.
El uso no autorizado y continuo de mis algoritmos durante la interrupción del servicio constituyó un delito federal. Por la tarde, la crisis en Zenith se había agudizado aún más. Más clientes hacían preguntas. Más sistemas fallaban bajo carga. Was Spencer, según un mensaje, se bloqueaba durante las llamadas técnicas en las que los ejecutivos esperaban respuestas que no tenía. Ese detalle no me sorprendió. Uno puede prepararse para las presentaciones. No se puede preparar para sistemas que fallan en tiempo real. Eso requiere experiencia, horas, años, a veces décadas. Alrededor de las 4:50 llegó otro mensaje. Este era directamente de la oficina de Apex, solicitando una reunión ejecutiva privada para esa misma semana. Sin explicación, solo una hora y un lugar. Por primera vez desde el jueves, sentí un cambio en mi interior. No era ira, ni satisfacción, sino algo más tranquilo, un reconocimiento. Porque en medio de todo este caos, el sistema finalmente había dejado de fingir. La realidad comenzaba a imponerse. El jueves por la mañana sentí algo diferente en el momento en que salí del coche. No porque el aire fuera diferente, sino porque yo lo era. La sede de Apex Manufacturing se alzaba como un bloque de cristal y acero contra el cielo gris. Pero hoy no me pareció intimidante. Me pareció observadora, como si el propio edificio esperara a ver qué se diría finalmente en voz alta. Llevaba el mismo traje que el día que Recursos Humanos me despidió. No lo planeé. Simplemente me di cuenta a mitad de vestirme. En el vestíbulo, no hubo confusión cuando dije mi nombre. Ni titubeos, ni demoras corporativas donde los asistentes fingen no reconocerte. Ya me estaban esperando. Solo eso me indicó lo mucho que habían avanzado las cosas. Una mujer de operaciones ejecutivas me acompañó escaleras arriba sin preámbulos. El viaje en ascensor fue silencioso, salvo por el leve zumbido de la maquinaria moviéndose tras las paredes. Cuando se abrieron las puertas, entré en una sala que se sentía más pesada que cualquier sala de conferencias de recursos humanos en la que hubiera estado. No más fría, más pesada. Maxwell estaba primero. No sonrió. Solo asintió una vez. Nolan. Eso fue todo. Sin saludos corporativos, sin calidez forzada, solo reconocimiento. Alrededor de la mesa se sentaban el equipo legal de Apex y dos altos ejecutivos a quienes solo había conocido una vez, años atrás, durante la crisis original del almacén. Se acordaban de mí. Eso era lo más importante. Maxwell señaló el asiento frente a él. Repasemos lo sucedido. Sin rodeos, sin preámbulos, solo la verdad. Me explicaron la cronología. Inestabilidad del sistema, retrasos en los envíos en varias regiones, retenciones manuales en el almacén que se activaron cuando falló la sincronización de rutas. Luego, los hallazgos de la investigación interna, los correos electrónicos, las advertencias ignoradas, los puntos de escalamiento que se pasaron por alto. Cuando terminó, el patrón era dolorosamente claro. No fue un fallo inesperado. Fue un colapso evitable. Mantuve la calma mientras explicaba el aspecto técnico, cómo se diseñaron los activadores de enrutamiento de respaldo, por qué requerían un equilibrio manual bajo carga, qué sucede cuando se omiten esas medidas de seguridad en aras de la rapidez. Sin exageraciones, sin emociones, solo sistemas, porque a los sistemas no les importa la política. Solo responden a la estructura. Uno de los asesores legales finalmente habló. Así que esto podría haberse evitado. Asentí. Sí. Un largo silencio siguió. Luego Maxwell se recostó ligeramente, exhalando por la nariz. Eso es lo que pensábamos. Fue entonces cuando me dijo algo que no esperaba. Julian Frost había sido suspendido temporalmente de sus funciones a la espera de la revisión de la Junta. Spencer Reed había sido apartado de todas las reuniones de toma de decisiones operativas. Aún no despedido, pero prácticamente eliminado de la influencia. No era venganza. Era contención, porque una vez que un sistema revela que no se comprende a sí mismo, la dirección deja de confiar en cualquiera asociado con ese fallo.
Además, mi abogado había enviado una carta de cese y desistimiento con respecto a mis algoritmos protegidos por derechos de autor. Zenith se enfrentaba a severas sanciones bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, además de enormes responsabilidades financieras por la violación de la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores. Quedaron expuestos en todos los frentes, aplastados bajo el peso de su propia arrogancia. Después de la reunión, salí solo unos minutos. La ciudad parecía normal. Esa era la parte extraña. El tráfico fluía, la gente caminaba, los edificios permanecían intactos, pero dentro de los sistemas corporativos todo cambiaba a la vez. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo antes incluso de llegar al coche. Esta vez no era pánico. Era reconocimiento, reclutadores, competidores, antiguos compañeros, incluso un ejecutivo de otra empresa de logística con quien había colaborado brevemente años atrás. Uno de ellos no se molestó en saludar. Eres la mente operativa más importante en la logística empresarial ahora mismo, dijo sin rodeos. Casi me detuve porque esa frase no coincidía con cómo me había sentido 7 días antes. 7 días antes, era como una caja de cartón que salía de una oficina. Ahora, aparentemente, era un activo crítico para el sistema. De repente, todos comprendieron que habían perdido, pero lo más extraño no fue esa comprensión. Fue lo que vino con ella. Claridad. No necesitaba luchar contra nadie. No necesitaba demostrar nada. El sistema ya lo había hecho por mí. Al eliminarme, habían revelado el vacío que yo llenaba. Esa noche, me quedé sentada sola en mi coche un buen rato antes de arrancar. Pensé en la voz de Julian durante la reunión de recursos humanos, que no reflejaba la dirección futura. Pensé en Spencer riéndose en reuniones donde los sistemas actuales se trataban como historia obsoleta. Y pensé en lo rápido que todo había cambiado una vez que esos sistemas dejaron de protegerse en silencio. No porque yo hubiera saboteado nada, sino porque dejé de interponerme entre sus decisiones y sus consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Me sentí en el lugar correcto. No dentro del sistema, sino fuera, donde la verdad se hace visible. Pasaron 2 meses antes de que todo se estabilizara por completo. Las investigaciones corporativas rara vez avanzan rápido, pero sí lo hacen con firmeza cuando la presión proviene de múltiples direcciones a la vez. Apex redujo significativamente su asociación con Zenith, sin hacer mucho ruido ni dramatismo, simplemente con la suficiente discreción como para que todos en la industria comprendieran su significado. La confianza se había roto. Y una vez que eso sucede en la logística empresarial, no es fácil recuperarla. Julian Frost renunció antes de que la Junta pudiera finalizar su revisión. El comunicado oficial decía que se trataba de una decisión personal, pero la realidad tácita era una pérdida total de confianza interna. Spencer Reed desapareció por completo de la escena ejecutiva. No fue despedido públicamente, ni tampoco defendido públicamente, simplemente fue apartado de los procesos de toma de decisiones como un experimento fallido que nadie quería tener en su hoja de ruta. Zenith sobrevivió, pero ya no era la misma empresa, y yo nunca volví. En cambio, comencé a trabajar directamente con Apex como consultor independiente. Al principio, era un trabajo de sistemas estructurado, de alcance limitado y cuidadosamente definido. Pero con el tiempo, otras empresas se pusieron en contacto conmigo, fabricantes, redes de distribución, incluso competidores que me habían ignorado durante mis años en Zenith. Ahora me escuchaban de otra manera, no porque yo hubiera cambiado, sino por el resultado. Una noche, meses después, pasé en coche por delante de mi antiguo edificio de oficinas. Parecía más pequeño de lo que recordaba. El aparcamiento medio lleno, el cristal reflejando la luz menguante. Vi el sitio cerca de la entrada lateral donde solía aparcar todas las mañanas durante años. El mismo sitio donde el guardia de seguridad me había visto marcharme con una caja de cartón. Ya no sentía rabia, solo distancia, comprensión, porque por fin lo veía con claridad. No me despidieron porque hubiera fracasado. Me despidieron porque les incomodaba, porque representaba algo que ya no querían priorizar,
la estabilidad por encima de las apariencias, la experiencia por encima de la presentación, la realidad por encima de la imagen. Y una vez que dejé de mantener sus sistemas funcionando en silencio, la verdad se volvió imposible de ignorar. Seguí adelante hacia mi próxima reunión, no como alguien que intentaba recuperar lo perdido, sino como alguien que finalmente comprendía el precio de ser ignorado hasta que todo se derrumba. Y esta vez estaba exactamente donde debía estar, firme en mi propia integridad, protegido por la ley federal y completamente irreemplazable en un mundo que había olvidado cómo valorar la experiencia.